Bien, les decíamos que la Operación Renta ya partió, la Operación Renta 2020, hay una serie de dudas. El gobierno, si bien ha señalado que se aplaza precisamente el proceso en el sentido de que se van a entregar una serie de beneficios o de soluciones o de ayudas, queremos despejar varias preguntas, ¿no?, que tienen también nuestros auditores. ¿Cuáles son las fechas clave? Si es usted una pyme o es independiente. Bueno, son las mismas fechas. ¿Qué pasa cuando usted está contratado pero al mismo tiempo boletea? Que es una pregunta que también ha surgido mucho en redes sociales, porque hay gente que dice me están descontando también de mis boletas, etcétera, etcétera. Queremos ahondar precisamente en este tema con la subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Saravia, a quien ya tenemos en línea. Carolina, muy buenos días y gracias por su tiempo con ADN Hoy. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carolina? Bueno, primero que todo, a mí me ha impresionado en lo personal que viendo redes, por lo menos, hay una cantidad de gente que ya ha acogido la propuesta de Operación Renta 2020 y pareciera ser que ante la necesidad de plata pronto, muchos han adelantado. ¿Es así o no en este par de días que van, que es muy poco? Sí, efectivamente, eso es lo que hemos visto en estos 2 días. Llevamos de Operación Renta, de hecho, al cierre de anoche, a las 12 de la noche, llegamos a más de 1 millón de declaraciones recibidas, lo cual es notablemente superior a los años anteriores. ¿Récord total? Sí, absolutamente. Y eso tiene que ver, para que nos explique también Carolina, esto tiene que ver con que se adelanta la devolución de impuestos para todos aquellos que tienen ese derecho. Claro, efectivamente, una de las medidas del coronavirus fue adelantar los plazos de las devoluciones de renta para los trabajadores independientes y para las pymes. Normalmente estas devoluciones se efectuaban en el mes de mayo y ahora incorporamos 2 procesos adicionales en abril, que es una primera devolución el 21 de abril para los que declaran entre el 1 y el 10 y otro proceso de devolución el 29 de abril para los que declaran entre el 11 y el 19. Uno debiera entender que toda esta gente que ya declaró entre este par de días hasta anoche, como decía usted, todos ellos piden devolución, ¿o no? Efectivamente, la gran mayoría tiene devolución. De hecho, son muy poquititos los que no les corresponde una devolución y el pago realmente comienza el 8 de abril. Entonces, por lo tanto, el 99% son contribuyentes que solicitan devolución. Carolina, ¿qué pasa con las pymes o los independientes? Porque tenemos entendido que ellos van a tener una devolución que va a ser incluso antes que el resto. ¿Es así? Claro, esos son los 2 procesos que vamos a desarrollar en el mes de abril, tanto el martes 21 como el miércoles 29, y dependiendo del plazo en el que declaren, ellos van a poder acceder a esta devolución anticipada. Queremos aprovechar, subdirectora Saravia, de aclarar bien, sobre todo a los trabajadores independientes, gente que boletea, muchos pareciera ser del rango más profesional que de servicios más básicos, que están reclamando por el famoso doble cobro. Ellos dicen muchos haber pagado cotizaciones previsionales de salud y les aparecen descontando igual. Yo sé que aquí hay un tema de plazos de cobertura, ¿no? Pero ¿cómo aclararle la película a esta gente que tiene que hacer? Pues son muchos los que reclaman. Efectivamente. Recordemos que el año pasado hubo una modificación legal porque hasta antes del año pasado los independientes estaban obligados a cotizar, pero tenían la opción de renunciar. Ya desde el año pasado esta opción cambia y lo que sucede es que ahora los independientes tienen la opción de cotizar por el total de sus rentas o por un porcentaje de ella, en una gradualidad que va de aquí a 10 años más. Este año, específicamente, esa gradualidad es que ellos pueden optar por cotizar por el 17% de su renta o por el total de su renta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que también esta ley indica que en el caso de el seguro de invalidez y sobrevivencia, el seguro de accidente del trabajo y la ley sana, lo que se cotiza por el total de tus rentas, pero esto te cubre de aquí en adelante, o sea, de julio del 2020 a junio del 2021. Y en el caso de salud
y de las pensiones, te va, también en el caso de salud, te va a cubrir para el año siguiente, pero ahí tú puedes optar si quieres cotizar por el total, por el 100% o por ese 17%. O sea, todos los que dicen, mire, pues yo pagué todo el año 2019 mis cotizaciones, no hay doble pago, porque lo que ahora le están descontando es por anticipado lo que va a cubrir a todos estos trabajadores en el año que viene. Efectivamente, te cubre el año siguiente. Ya, y pero entonces desde aquí, pero perdón, una precisión. Entonces, sí, los que pagaron el año pasado sus cotizaciones mensuales y hoy ven que en la operación renta le están descontando y aminorando o anulando su devolución porque le va a cubrir de junio próximo al año 2021, tiene que dejar de seguir cotizando. ¿Es así? Por su cuenta, digamos. Efectivamente, si está cotizando por el total de su renta, no lo debe seguir haciendo. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Que aquí hay que tener en cuenta que hay muchas personas que están en ISAPRE, y en ISAPRE ellos tienen convenido un plan de X monto. Entonces, esto le va a ir a cubrir probablemente una parte, y ellos lo que van a tener que hacer mensualmente no es pagar el total de ese plan, sino que la diferencia, que no alcanza a cubrirse por esta cotización que se calcula. Ya, pero en ningún caso se va a producir este doble pago, quiero decir, ¿no? Eso es lo importante. No se está produciendo un doble pago porque con el cambio legal que hubo el año pasado, las personas quedan cubiertas de aquí en adelante, de julio de 2020 a junio del 2021. Sí, otras preguntas. Estamos conversando con Carolina Saravia, subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Estoy viendo también acá, mucha gente se pregunta si hay rebaja por hipotecarios, ¿cuáles son los requisitos? Sí, eso, bueno, ese es un beneficio que se mantiene. Efectivamente, los contribuyentes pueden rebajar sus intereses por crédito hipotecario, y ahí la rebaja va a depender de las rentas del contribuyente y también va a depender de los intereses que haya pagado en el año. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Si un contribuyente tiene rentas anuales durante todo el año 2019 hasta 53 millones de pesos, va a poder rebajar el 100% de sus intereses con un tope de 4.700.000. En general, tú puedes rebajar prácticamente el 100% de tus intereses. Y luego, si tienes rentas entre 53 millones y 89 millones anuales, estoy hablando, vas a poder ir rebajando proporcionalmente esos intereses que pagaste. Ahora, todo eso se calcula en forma automática en la propuesta de declaración de renta. Por lo tanto, lo que los contribuyentes deben hacer en caso que hayan tenido crédito hipotecario es entrar a nuestra página web y revisar su propuesta. Ahí van a poder ver incorporar esta rebaja y la devolución de impuesto que esto les genera. Carolina, hay un reclamo o más bien alerta del Colegio de Contadores planteando que esta operación renta debiera ampliar todos sus plazos en vista de todas las dificultades que hay para cumplir con las obligaciones acá, incluso para las reuniones presenciales muchas veces entre los contadores y sus clientes, para armar la declaración. Había un tema también con las declaraciones juradas que están incorporadas desde la reforma 2014. Estas demoras, producto de la pandemia, las crisis, las cuarentenas, ¿se están administrando? ¿Ha sido tema o no? ¿Es posible que esos plazos se flexibilicen? Efectivamente, nosotros entendemos la situación por la que estamos viviendo, bueno, nos afecta a todos efectivamente, y por lo tanto también entendemos este llamado de los contadores a aplazar la operación renta. Ahora, el aplazar la operación renta también tiene costos respecto de los contribuyentes, porque lo que estamos hablando de estas devoluciones anticipadas que nosotros podemos hacer en el mes de abril, realmente necesitan de la información de las declaraciones juradas. Por lo tanto, si no tenemos esta información, no se pueden ofrecer propuestas de declaración, no se pueden hacer revisiones de las declaraciones de renta y no podemos anticipar estos plazos de devolución. Ahora, más allá de eso, lo que hemos estado realizando, y de hecho anoche hicimos una nueva evaluación y hemos estado aumentando algunos plazos de presentación de las declaraciones juradas. A ver, ¿cómo así? Entonces, de hecho, nosotros habíamos aumentado el plazo para presentar algunas declaraciones juradas del 28 de marzo al 3 de abril, y anoche dimos 3 días más hasta el lunes 6 de abril. Ahora,
igualmente hay que reconocer que el cumplimiento de los contribuyentes, ya sea a través de sus equipos contables, sus contadores, ha sido bastante bueno, y eso hay que agradecerlo. O sea, ya llevamos una gran cantidad de declaraciones juradas de empresas recibidas, y por lo tanto se nota que los contadores, que sus contribuyentes están cumpliendo a pesar de toda la situación que se está viviendo. Sí. Y eso vale para, perdón, Mirna, para todos los agentes retenedores también en cuanto a la información que suministran al servicio. Me refiero a los bancos, por ejemplo, todo tipo de entidades pagadoras. Sí, en general, el resto de los agentes retenedores, los bancos, las corredoras de bolsa y otras entidades que nos entregan mucha información respecto de rentas o beneficios tributarios, ellos ya cumplieron. Ellos ya el plazo, el último plazo fue el 30 de marzo, también se ampliaron algunos plazos ahí entre el 25 y el 30 de marzo, y ellos ya terminaron de entregar la información. Ahora lo que queda, como el pedacito que queda, tiene que ver con las declaraciones juradas de las empresas. Sí, conversamos con Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Otra pregunta, Carolina, ¿hay rebaja por gastos en educación? ¿Se mantiene eso? Sí, también se mantiene, también es un beneficio que permite a los padres poder acceder a este crédito que tiene un tope de 124.000 pesos y que beneficia a aquellos contribuyentes que tienen rentas superiores a los tramos exentos, o sea, rentas mensuales del orden de 660.000 pesos, superiores a eso, y que pueden hacer una rebaja en su declaración de renta para obtener devolución del impuesto único que fueron pagando mensualmente. Solamente para cerrar otra pregunta. ¿Qué pasa si la persona es independiente y le tienen retenida la devolución? ¿Por qué podría estar pasando eso? A ver, hay varias situaciones. Hay una situación que es por ley en términos del pago de algunas retenciones o deudas judiciales. Efectivamente, si el contribuyente tiene, por ejemplo, deudas de pensiones, de créditos universitarios, ahí en esos casos, por ley se produce el pago de esas deudas con la devolución de impuestos. Ahora, ¿qué podría ser otra situación, pero que se da en menor escala? Es que cuando la persona boleteó, dio la boleta y la empresa le tuvo que haber retenido ese 10% o 10,75% hoy día, no lo hizo. Y por lo tanto, también queda una retención respecto de esos honorarios. Pero son esas dos situaciones, y la que se da principalmente y la que conocen mayoritariamente los contribuyentes tiene que ver con estas deudas, o deudas previsionales, o deudas de pensión de alimentos, o crédito universitario. Carolina, a mediados de marzo se anunció un paquete de medidas tributarias, entre todo el gran paquete frente a la pandemia del gobierno. Había un ítem, un capítulo entero tributario, donde estaban la suspensión de los pagos PPM, los pagos previsionales mensuales que hacen personas y empresas, entiendo, la postergación del pago de IVA por próximos 3 meses para las empresas con ventas menores, las pymes más chicas, en fin, la posibilidad de prorratearlo después en muchas más cuotas mensuales, sin intereses. ¿Eso ya está operando? ¿Han medido cómo se está aplicando? Nosotros ya tenemos operativas esas medidas, especialmente, en el ámbito del IVA, porque en el ámbito del IVA efectivamente está esta postergación, como tú dices, para el IVA que se tiene que pagar en los meses de abril, mayo y junio, para que los contribuyentes que son pymes puedan postergar ese pago hasta en 12 cuotas. Y en el caso de las empresas que no son pyme, pero que llegan hasta ingresos de 350.000, puedan postergarlo en 6 cuotas. Eso ya está operativo, o sea, los contribuyentes que van a presentar sus declaraciones de IVA ahora durante abril, ellos ya pueden ver que se les da esta opción de hacer esta postergación de 6 o 12 cuotas. Y lo mismo, eso le va a aparecer para que no cuando uno... paguen el PPM. Perdón, ¿Sí? cuando las empresas entonces van a hacer su declaración ahora, que se hace después del día 10, ¿no es cierto? En general es entre el 12 o el 20 del 12, de cada mes. Tiene razón. Del 12 al 20 va a aparecer la opción de la postergación del pago de IVA. Inmediatamente. O uno tiene que hacer... Ya, perfecto. Inmediatamente. Para hacer el formulario un mensaje y uno 29. dice, quiero. Sí. Ok.
Bien, damos las gracias a Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, por aclarar todas estas dudas respecto a la Operación Renta 2020. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.